tienen que saber, los estudiantes y los médicos tenemos que manejar para hacer un diagnóstico bastante acertado de lo que es un soplo y dónde está localizado, etcétera, etcétera. Imaginamos que el corazón tiene sus válvulas. Si este es el lado izquierdo del corazón, este es el lado derecho del corazón. Pero aquí vamos a tener lo que es la válvula mitral. Y acá vamos a tener la válvula aórtica. Entonces, nosotros escuchamos hablar de lo que es insuficiencia y estenosis. ¿Cómo definimos la insuficiencia? La insuficiencia la definimos cuando la válvula queda un poco abierta cuando debería de estar completamente cerrada. O sea, que queda un hoyo en la válvula, que la válvula no se cierra completamente cuando esa válvula debería estar completamente cerrada. Y estenosis, ¿cómo la definimos? Igual, ¿verdad? Estenosis la definimos cuando la válvula, estenosis entonces es cuando la válvula no se abre completamente cuando esa válvula debería de estar completamente abierta. Esos son los conceptos básicos que tenemos que tener cuando hay insuficiencia o estenosis. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuándo la válvula mitral debe de estar completamente cerrada en relación al ciclo cardíaco? Tenemos sístole y diástole. Y tenemos sístole auricular, sístole, diástole auricular, sístole ventricular y diástole ventricular. ¿En qué momento de este ciclo cardíaco la válvula mitral debería de estar completamente cerrada? Roberto, ¿en qué momento? Completamente cerrada al momento de la diástole ventricular. Al momento de la sístole ventricular. Cuando el corazón va a eyectar la sangre, cuando ocurre la eyección de la sangre del ventrículo izquierdo, esta válvula tiene que estar completamente cerrada. ¿Ok? Entonces, durante la sístole ventricular, durante la diástole auricular, ¿bien? Sístole ventricular, diástole auricular, la válvula debe estar completamente cerrada. Entonces, ¿qué sucede si no se cierra completamente? O el técnico es, ¿qué sucede si la válvula está insuficiente? La presión de la sístole ventricular llega a ser la presión sistólica normal, 120 milímetros de mercurio, y la presión acá cae por el diástole más o menos casi a cero. Entonces, ¿qué sucede con la sangre? Se regresa durante la sístole, se crea un flujo de contracorriente. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Se van a crear turbulencias, se va a crear una turbulencia a ese nivel. Esa turbulencia que se crea por alteración del flujo laminar, acuérdense que la válvula es completa, ¿verdad? La alteración de ese flujo laminar, al producir un montón de sangre hacia arriba, va a producir, ¿qué va a producir? Va a producir una vibración, una turbulencia, entonces va a llevar turbulencia, lleva a una vibración, esa vibración pasa como ondas sonoras, que nosotros lo interpretamos como un ruido, y ese ruido que se produce al hacer esta alteración en la medicina, en nuestro cerebro lo conocemos como
soplo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Durante si hay insuficiencia de la válvula mitral, va a producirse un flujo de contracorriente que va a alterar el flujo laminar que viene de la sangre, que viene de la aurícula del ventrículo. Eso va a producir una serie de turbulencias que van a producir vibraciones que se traducen en una forma de energía de ondas sonoras, que nuestro oído los escucha como un ruido y nuestro cerebro dice, este es un soplo cardíaco. Por tanto, en los pacientes que tengan insuficiencia de la válvula mitral se va a producir un soplo, que vamos a denominar entonces como soplo de tipo, ¿qué? Regurgitante y sistólico. Un soplo de tipo sistólico. Punto. Soplo sistólico. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros tenemos el caso contrario de estenosis de la válvula mitral? ¿Qué dijimos que era estenosis? Que la válvula no se abre correctamente cuando debería estar completamente abierta. Para repetir, cuando tenemos insuficiencia de la válvula mitral, va a significar que esa válvula no se cierra completamente cuando debería de estar completamente cerrada, que equivale a la sístole ventricular y a la diástole auricular. Por diferencia de presiones, entonces tenemos que se forma un flujo de contracorriente, que ese flujo de contracorriente va a producir turbulencias que producen una vibración, la turbulencia que producen una vibración que se transmite como ondas sonoras, que se perciben en nuestro oído y se interpretan en cierta área de nuestro cerebro como un soplo. Y en este caso que tenemos la insuficiencia de la válvula mitral, vamos a decir, el soplo que se produce en la insuficiencia de la válvula mitral es un soplo de tipo sistólico. ¿Entendemos ahora por qué se produce eso? Ahora vamos a hacer la otra parte. Acordémonos nosotros que otro de los mecanismos es la disminución en la luz de este flujo, de este tubo. En este caso estamos hablando del corazón. Y si nosotros decimos que la válvula mitral tiene estenosis, va a significar que esa válvula no se puede abrir completamente cuando esa válvula debería de estar completamente abierta. Entonces, ¿en qué momento del ciclo cardíaco va a suceder esto? Cuando la válvula mitral debería estar completamente abierta. Sístole auricular. En la sístole auricular y la diástole ventricular. En ese momento, entonces, cuando la sangre está pasando por acá, obviamente hay chorros de sangre que no van a poder pasar y el flujo se va a volver turbulento. Otra vez, eso va a producir vibraciones, que van a viajar como ondas, que el oído lo va a determinar y que el cerebro lo va a interpretar. En este caso, porque la turbulencia se produce cuando está ocurriendo la diástole ventricular, el sonido entonces que se va a producir, el soplo que se va a producir en los pacientes que tienen estenosis de la válvula mitral es un soplo de tipo diastólico. ¿Okay? Y tiene una serie de características, pero lo importante es que ustedes entienden cuándo es un soplo sistólico o cuándo es un soplo diastólico. Veamos nosotros entonces ahora lo que sucede en la válvula aórtica, para que tengamos el ejemplo de lo que es estenosis, insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces tenemos que en la estenosis
de la válvula aórtica, el momento del ciclo cardíaco es la sístole ventricular, que la válvula debe estar completamente abierta. Y no, si no se abre bien, ¿qué va a suceder durante la sístole ventricular? La sístole ventricular va a producir una eyección de sangre, pero ¿qué va a suceder con algunas de las láminas que vienen en el flujo laminar? Se van a alterar esas láminas, va a producir una vibración, esto va a producir un sonido, que lo vamos a interpretar como un ruido, y que nuestro cerebro va a decir es un soplo. En el caso de los pacientes que tengan entonces estenosis de la válvula aórtica, el soplo va a ser de tipo sistólico. Entonces vamos a tener un soplo de tipo sistólico. A diferencia, estenosis de la válvula mitral, que vamos a tener un soplo de tipo diastólico. Entonces ahora entendemos que si nosotros encontramos un soplo sistólico en el área mitral, eso probablemente va a corresponder a insuficiencia de la válvula mitral. Si nosotros encontramos un soplo sistólico en los focos aórticos irradiado al cuello, probablemente nosotros vamos a decir, este paciente tiene estenosis de la válvula aórtica. Esta es una representación esquemática del corazón, donde tenemos la válvula tricuspidia, la válvula mitral, aórtica, pulmonar. Sin embargo, esto en la realidad no es así, ¿verdad? Porque acuérdense que el área aórtica, el área mitral queda acá, adelante del corazón, esta parte de acá, y la válvula, la mitral queda por atrás, queda por arriba, más bien. Entonces, más bien la válvula aórtica está más o menos acá. Pero acordémonos, ¿verdad? Para mantener el diagrama en nuestra cabeza, que tenemos lo que se llamamos soplos, lo que llamamos áreas de auscultación o focos de auscultación mitral, aórtica, pulmonar y tricuspidia, que ustedes ya saben. Sin embargo, tenemos que saber que esas áreas de auscultación no son suficientes para determinar a veces la naturaleza de un soplo, sino que utilizamos esas otras áreas de auscultación, como ser los vasos del cuello, la axila, la espalda, el epigastrio y la línea parasternal derecha. Vamos a decir que esos son los focos accesorios de auscultación cardíaca que deben de hacerse siempre. Entonces, sabemos nosotros si un soplo o un fenómeno auscultatorio se produce por una vibración a nivel de la válvula aórtica, eso obviamente se va en la vibración se va a ir por el vaso sanguíneo. ¿Y cuál es ese vaso sanguíneo? La aorta. ¿Y a dónde sale el callado de la aorta? Sale por acá, y los vasos que van al cuello se llaman las carótidas. Entonces esa vibración se va a producir y se va a guiar hacia las carótidas. Por lo tanto, los fenómenos que ocurren en la válvula aórtica se van a escuchar en los vasos del cuello. Y acordémonos entonces que los fenómenos auscultatorios que se escuchen en la válvula mitral, por su proximidad con la axila, se van a ir, mitral se va a ir hacia la axila. Igual se va a ir a la espalda, y los fenómenos derechos que ocurren en la válvula tricúspide o en la válvula pulmonar se van a ir al epigastrio o al lado derecho del corazón. Entonces, ¿a dónde se escucha mejor cada uno de esos fenómenos auscultatorios? Sabemos si un fenómeno auscultatorio se escucha mejor en la base y se irradia al cuello, vamos a decir, ese fenómeno auscultatorio proviene de la válvula aórtica. Si un fenómeno auscultatorio se escucha mejor en la válvula mitral y se irradia hacia la axila y hacia la espalda, vamos a decir, ese fenómeno auscultatorio o ese soplo proviene de la válvula mitral. Simple como eso. La escala
grado 1 es un soplo muy difícil de escuchar, que probablemente los cardiólogos o semiólogos estén en capacidad de escucharlo. El grado 2 es un soplo un tanto difícil, pero realmente con cierta dificultad se puede reconocer, especialmente por los estudiantes. El soplo grado 3 es un soplo fácil de reconocer, denominado soplo del estudiante. El grado 4, fácil de oír, tiene frémito, palpable, real. El grado 5 con el estetoscopio de lado, y el grado 6 sin necesidad del grado de poner el estetoscopio directamente. O como diría el doctor Jorge Pacheco, el soplo grado 6 es el que se escucha en toda la sala. Need no education. We don't need no thought control.